Hola, hola, ¿cómo están todos? Qué gusto estar nuevamente con ustedes. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy, los que están de forma presencial y los que nos vayan a mirar y a escuchar de forma diferida. También gracias por la compañía. Sean todos muy bienvenidos. Yo feliz, hoy muy feliz, de verdad, de compartir un tema bastante valioso para nuestras vidas y que a veces no le damos la importancia que requiere, ¿verdad? Como lo que es integrar a nuestros padres en nuestra vida y darle un espacio en nuestro sistema familiar. ¿Qué te parece, Carla? Bienvenida, ¿cómo estás? Muy bien, por dicha. Aquí dando gracias por estar nuevamente en un programa previo a una fecha tan bonita como es el Día del Padre. Y bueno, y vamos a hablar de cómo integrar esa figura en nuestra vida y cómo enriquecernos de esa energía de vida. Entonces, de verdad que muy emocionada y sabiendo que vamos a aprovechar muchísimo. Así que, Lau, ¿qué te parece si arrancamos con el tema? Perfecto. Y bueno, para arrancar este tema de hoy, que es honrar a papá, el primer paso que tenemos que hacer es iniciar por mamá. Esa es la primicia de este tema. ¿Por qué? Porque mamá es la que tiene el vínculo primario con nosotros desde el momento de la gestación. Mamá es la que nos trae todo ese momento de gestación, mamá es la que nos trae al mundo y en ese momento es cuando comienza el vínculo afectivo con papá. Entonces mamá tiene que acercarnos a papá. ¿Y de qué forma mamá nos puede acercar a papá? Bueno, mamá nos puede decir lo importante que es ese hombre en su vida, con cuánto amor fuimos engendrados, qué importancia tiene ese hombre dentro de la familia, cuánto ocupa un lugar en su corazón. Y al mamá irnos alimentando con esta información de forma tanto hablada como demostrada, es donde nos va permitiendo a nosotros irnos empoderando e irnos sintiendo más seguros con esa figura paterna. Pero ustedes me van a decir, ok, Laura, eso es cuando un papá está presente, ya sea física o emocionalmente. ¿Qué pasa si un papá no está presente de ninguna de las dos formas? ¿Cómo mamá hace para acercarnos a papá? De igual manera, aquí el primer paso que mamá tiene que hacer como adulta responsable es buscar su proceso de sanación, de la forma, independientemente de lo que haya pasado, mamá tiene que sanar para que mamá de una forma sana y asertiva igual nos hable de papá. Igual nos puede decir que en el momento que estuvieron juntos, esa relación fue importante, que hubo amor. Igual hasta de mamá nos puede decir, enseñarnos fotografías. Aquí lo importante es que mamá nos demuestre que sí hay una figura paterna, aunque papá no esté presente, ¿verdad? Entonces, ¿qué logramos nosotros como hijos cuando mamá nos comienza a guiar por este camino de reconocimiento? Bueno, tomar a papá en nuestras vidas, reconocer que tenemos un papá, amar a ese papá, reconocerlo desde el amor, sin juicios, sin reclamos, sin señalamientos. Y esa es la forma como nosotros lo vamos integrando en nuestra vida. Le agradecemos que nos dio la vida, que ese es el papel fundamental de papá y mamá, nos dieron la vida. Y al nosotros irlo integrando, reconocemos que somos 50% mamá y 50% papá. Que si nosotros rechazamos a papá por la situación que sea, estamos rechazando una parte también de nosotros mismos. Así de importante es reconocer a nuestra figura paterna. Pero cuando ya nosotros la integramos, cuando nosotros la tomamos y comenzamos a reconocerla,
esté papá o no esté papá presente física o emocionalmente, vamos generando un crecimiento, un vínculo de amor que nos nutre como ser y nos va permitiendo avanzar en esta vida. Que aquí es donde Carla nos va a comentar cuáles son las cosas positivas de tomar a papá en nuestra vida. Ujú. Muchísimas gracias, Lau. Y sí, qué hermoso pensar en que sin importar las circunstancias de vida podemos integrar la energía, la figura de papá en nuestra vida. Creo que hay varias cosas importantes. Como decía Lau, sí necesitamos que mamá nos permita acceder a papá, ¿ok? De una u otra forma. ¿Por qué eso es tan importante? Pensemos como nos decía Lau, es que nacemos en una relación simbiótica con el papá. De hecho, yo recuerdo que cuando, en una relación simbiótica con nuestra mamá, y recuerdo que cuando yo estudiaba psicología tenía una profesora que decía, la maternidad es un hecho, porque vos comprometes tu cuerpo para dar vida a otro ser humano, ¿ok? Eso nadie lo puede negar. Y aunque la tecnología haya evolucionado muchísimo, también es muy cierto que el ser padre es un acto de fe, en primer lugar, porque anunciamos estamos embarazados, ¿ok? Por ejemplo, yo le anuncio a mi pareja que estamos embarazados. Y a menos de que haya alguna circunstancia particular en esa relación, yo le creo que estamos embarazados y que ese hijo es mío, diría el papá, ¿ok? En el compromiso y el vínculo amoroso que ese papá hace con ese niño desde el momento del anuncio, desde esa participación que fue, digamos, iniciada con el anuncio de estamos embarazados, eh, es súper importante, por supuesto, que él asuma ese papel, pero para poderlo tener también es importante que incluso después del nacimiento se abran los espacios para papá, que hayan espacios solo papá e hijo e hija. Por supuesto que para eso se necesitamos un papá totalmente participativo en el proceso, pero también una mamá que no haga absolutamente todo. Entonces, que haya realmente una coordinación entre ambos y que el cuidado, el amor, el respeto, la alimentación, la vigilancia, la preocupación por ese niño y niña sea compartido. Eso es súper importante. Ahora, ¿qué nos trae cuando ese papá logramos que esté presente en nuestra vida? En primer lugar, a través de la relación activa con ese papá, a través de una mamá que con amor y consideración nos presenta al padre. Lo que vamos a hacer ahí es que vamos a tomar muchísimas cosas que nos dirigen a la vida. Eso nos dice la teoría sistémica. La relación con el Padre nos da energía para ir a la vida. ¿A través de qué cosas? A través de la clarificación del norte, a través de una buena relación conmigo misma, porque soy una persona integrada, ¿verdad? Con la memoria genética, tanto de mi papá como de mi mamá, y la tengo integrada en mí. Normalmente es más sencillo poder poner límites, tomar decisiones, sentir paz interna. También del papá viene la claridad cuando queremos en ese aventurarnos a la vida tomar riesgos, hacer negocios, nutre el trabajo y también nos permite acceder, digamos, a la fuerza y a la valentía que se requiere para poder alcanzar objetivos. Eso es lo que nos dice la teoría sistémica. Como decía Lau, si nos enfadamos con papá, si lo excluimos, si no es parte de nuestra vida, estamos rechazando la mitad de nosotros. Ahora, eso, yo sé que muchos se pueden estar preguntando, ¿y qué pasa si mi papá no fue un buen papá? ¿Ok? ¿Qué pasa si no todo fue bueno? ¿Qué pasa si ese papá no era un modelo? Claro, hay dificultades que a veces podemos tener para no tomar a papá, ¿ok? Pero eso no significa que no podemos reconocerlo en nuestra vida como ese que participó en igual medida para darme existencia, para que yo viva, para nutrir y fecundar ese óvulo con el cual yo fui creada. Él fue parte, sea quien sea cuál haya
sea quien sea, y sea cual haya sido su destino, participó. Y ese es un hecho real que no podemos negar. Ahora vamos a ir viendo cómo se hace esto cuando no logramos tomar a papá y vamos a ver ejemplos. Pero lo primero que vamos a hacer es hablar de eso. Y Lau, te voy a pedir que nos ayudes a entender un poquitito qué es eso de qué ocurre cuando no logramos tomar a papá. Ok, el primer paso, Carla, lamentable de cuando no tomamos a papá o integramos a papá en nuestra vida es que nos volvemos unos arrogantes. ¿Y por qué arrogantes? Porque nos estamos creyendo superiores a papá. No le estamos dando el espacio que papá merece en nuestro sistema. Y ya con solo eso, como nos dice la teoría de la parte sistémica, estamos irrespetando una de las órdenes del amor, que es la jerarquía. Él es el grande y yo soy el pequeño. Entonces, en situaciones cuando se presentan dificultades con papá, sencillamente lo obviamos, lo dejamos a un lado o bloqueamos y comenzamos, incluso a veces criticamos, enjuiciamos y a veces hasta tomamos su espacio. Independientemente del género acá, ¿verdad, Carla? O sea, Independientemente del género. seamos hombre, seamos mujer, podemos tomar ese espacio. Entonces, a la hora que nosotros tomamos ese espacio de papá, incluso estamos cargando con asuntos que no son nuestros. Son asuntos que es entre papá y papá y mamá tienen que sanar y que a nosotros no nos compete. Después generamos lealtades invisibles. Aunque no estemos conscientes, porque lo hacemos de forma inconsciente, generamos una lealtad con mamá. Y a veces esa lealtad nos hace repetir relaciones similares o incluso llega al punto en que energéticamente, inconscientemente, estamos tan aliados con mamá que ni siquiera vamos a encontrar una pareja para estabilizarnos con otro ser. Porque estamos haciendo la lealtad, o sea, nos quedamos con mamá y estamos ocupando ese lugar de papá. Otra de las situaciones es que también se pueden repetir patrones o comportamientos, ¿verdad? Ya sea de mamá o de papá. Por eso es tan importante integrarlo en nuestra vida, aunque él no esté presente. Porque en el momento que nosotros reconocemos que una parte de nosotros como ser viene también de ese papá, nosotros podemos y tenemos toda la libertad hasta de sanar lo que no nos gusta de él y evolucionar y crecer como ser. Como nos decía Carla anteriormente, papá es lo que nos da la fuerza de la vida. Entonces viene la parte inversa de lo que nos mencionaba Carla. No cumplo con mis metas, no cumplo con mis objetivos, soy una persona que no tomo decisiones. Ahí voy rodadito, como me vaya llevando el viento, ¿verdad? No tengo la capacidad para manejar, para emprender un buen negocio o para tener buenas relaciones familiares, perdón, laborales. Dime, Carla. Creo que importante también es que podemos encontrar el otro extremo, ¿verdad, Lau? Que es que el que ocupa el lugar de papá, ¿verdad? Se siente superior porque tal vez hay un daño, un dolor, y que lo que ocurre es que pasa su vida probando que es mejor. Entonces, es la gente que vemos insaciable en el trabajo, que nunca para, que tiene que demostrar, ¿verdad? Porque tiene que ser mejor que ese papá que no está, ¿verdad? O ese papá que me maltrató o que maltrató a mamá. Pero es una lucha interna, ¿verdad? Constante por demostrar que soy mejor. Y eso no significa, gente, que perseguir cosas en la vida sea síntoma de que algo ocurre que no está bien, para nada, sino que tenemos que analizar en el fondo de nosotros por qué lo estamos haciendo, a quién le estamos tratando de demostrar qué, a Exacto. quién estamos tratando de parecernos o a quién estamos tratando de diferenciarnos del todo.
A veces las mismas cosas con significado distinto ocasionan situaciones distintas, ¿verdad? Yes. Y aquí recalcando, Carla, que de esta fuerza vital que hablamos, esta fuerza vital es la que nos saca al mundo. Papá es el que nos da la fuerza vital para salir al mundo. Y O toma podemos riesgos. decirlo en otras palabras, papá nos da la fuerza vital para tener éxito social. ¿Verdad? Así de importante es la figura de nuestro padre cuando llegamos a integrar. Entonces, para ir conociendo un poquito más, como ir focalizando de esto que le venimos hablando de la integración de papá en nuestras vidas, vamos a darles algunos ejemplos y el primero vamos a comenzar cuando hay un abandono por parte de papá. Y Carla es la que nos va a mencionar. Ok, para hablar del abandono, creo que es importante mencionar algo que va a ser útil para todos los ejemplos, mi gente, y es que cuando nos referimos a tomar papá, significa que aceptar que ese ser humano de energía masculina participó en la creación de mi existencia, ¿sí? Ese ser humano es de una forma particular, ¿sí? Que yo no puedo ni sumarle ni restarle nada, ¿ok? Nuestros padres son lo que son y son lo que fueron, según la vida y según el destino que les tocó, ¿sí? Muchas veces nos dificulta tomar a papá el que pasamos la vida esperando que sea quien él no es y deseando cosas que él hubiera hecho distinto, ¿ok? Como en el caso del abandono, ¿ok? Entonces sí, desearíamos que eso no hubiera ocurrido, desearíamos tal vez haberlo tenido a nuestro lado, desearíamos que hubiera estado ahí en momentos específicos de nuestra vida, pero parte de empezar a tomar a papá cuando hay situaciones dolorosas es entender que esa realidad no la podemos cambiar, ¿ok? Y que tal vez hay cosas del destino que le tocó enfrentar a ese papá que nosotros puede hacer que conozcamos o puede hacer que no conozcamos, pero que no las podemos cambiar, ¿ok? Entonces, para no quedarnos atascados, como nos decía Laurita, no quedarnos atascados en esa herida, tenemos que entender que tal vez un padre puede abandonar por muchas razones y esto no significa que esté bien, ¿ok? Sí, lo ideal es que se hubiera quedado y lo ideal es que hubiera participado amorosamente de nuestra crianza, ¿sí? En compañía de nuestra mamá. Sí, lo deseamos, muchas personas lo deseamos, pero podría ser que abandonó por inmadurez, porque en su interior había un niño incapaz de asumir la responsabilidad por la vida que sea que le tocó vivir, porque tenía una cadena de abandono. Yo lo trabajé recientemente eso con un cliente y parte del enojo con su padre, pero al explorar el enojo que tenía con su padre, nos dimos cuenta de que él venía de toda una línea de hombres que abandonaban. Su bisabuelo, su abuelo, su papá, lo hizo a él. Y él decía, esto lo quiero sanar porque yo no quiero repetirlo con mi hija. Y lo quiero sanar para que la cadena no siga repitiéndose. Entonces, hay muchísimas razones. A veces las conocemos, a veces no. A veces hay un rechazo de la propia responsabilidad por la historia de vida que tuvimos, nuestro compromiso. A veces hay situaciones donde la realidad tal vez la estamos entendiendo de una forma deformada y por la relación que tenemos con la mamá creemos que lo mejor es alejarnos del hijo, que también tengo un caso de esos. Y años después, ese cliente buscó a su hija para poderle explicar las razones por las que se había ido después de haber pasado por todo su proceso de sanación. Entonces, sí, el abandono se puede dar por muchas razones. ¿Se trata de justificarlo? No. Se trata de decir, está bien, ¿verdad? Jamás. Pero se trata de entender, papá, por las razones que fueran, no pudiste estar conmigo. Y como yo no soy dueña de tu destino, sí, reconozco que eso me dolió, que eso me causó daño, ¿verdad? Que eso ocasionó cosas que en este momento tengo que trabajar y sanar, pero no te puedo cambiar ni puedo cambiar la vida que tuvimos.
pero sí puedo aceptarte como mi padre y agradecerte la vida. Ahora, ¿cómo podemos ayudar a un niño o niña que su papá cometió abandono? Ahí es súper importante el poder, el lugar de los cuidadores y de mamá. Porque como habíamos hablado, mamá da permiso para acercarse al papá. Entonces, por lo menos de manera sencilla, con facilidad, sin adornar, pero tampoco sin ponerlo crudo y horrible, ¿verdad? Sí podemos hablar quién fue su papá, qué hace, ¿verdad? Por razones específicas, tu papá no pudo quedarse con nosotros, decidió no quedarse con nosotros. Pero si hay algo hermoso que dejó tu papá en esta vida, fue que él contribuyó junto conmigo para que tú existieras. Y eres la cosa más hermosa que podría existir en la vida. Así que, aunque él no esté, le vamos a agradecer porque una partecita de él está en ti también y te dio la vida. ¿Ok? Entonces, y si tenemos alguna foto, podemos contar alguna historia de cuando él fue concebido, cuando las cosas estaban bien, de repente si se trató de una dificultad de pareja. Todo eso ayuda y ayuda a sanar diferentes secuelas que podrían venir luego, como baja autoestima, afectación y desconfianza sobre nuestra autoeficacia a nivel escolar, diferentes problemas de salud mental, rebeldía, problemas de identidad, entre otras cosas. Ahora, eso lo que podemos hacer para ayudar a los niños es eso, integrar la figura de la forma más positiva posible, ¿ok? Ahora, ¿cómo sanamos esto como adultos? Yo creo que lo primero, y como lo hemos hablado desde gestión de emociones, es tomar conciencia de que sí todavía sufre por un abandono. Algunas señales como adulto para saber eso. Cuando somos muy complacientes por un lado o muy autoexigentes por el otro y nos damos cuenta que andamos buscando la aprobación de una figura masculina de poder. El otro día en terapia una chica me decía, me di cuenta que es tan importante las felicitaciones de mi jefe porque de una u otra forma estoy buscando la aprobación de un papá que no creció conmigo, que no estuvo conmigo cuando crecí. ¿Ok? Vean qué poderoso esto. Y se dio cuenta con el jefe de que tenía que sanar algo con el papá que la abandonó. Entonces yo creo que lo primero es tomar conciencia, validar las emociones y buscar ayuda para trabajar esto. Yo sí creo que este tipo de heridas es importante trabajarlas acompañado y acompañado, porque hay cosas que nos va a ser difícil manejar solitos. Entonces, por favor, recuerden que este programa es orientativo. Queremos tocar fibras sensibles de cosas y que nos podamos dar cuenta de cosas que tengamos que sanar. Pero también es súper importante acompañarnos de manera apropiada para hacerlo. Ahora, ¿qué podemos hacer? Y me gustaría dejarles aquí una frase que desde Sistémica se llaman frases sanadoras. Y me encantaría que lo escucharan. Quien quiera pueda cerrar los ojos. Quien quiera pueda poner su manita en el corazón. Y de repente a ese papá que no está, le podemos decir, papá, hoy renuncio a la fantasía de que regreses por arte de magia. Lo he esperado por tanto tiempo y renuncio a mi rencor porque no estés. Acepto que tu destino y la razón de tus decisiones no estarán a mi alcance y quizá nunca las entienda. Eso lo sé. Pero hoy voy a poner eso a un lado y puedo decirte gracias por la vida, papá. Porque si tú no hubieras existido, yo no estaría aquí. Tomo de ti todo lo bueno, fuerza de vida, mi norte, y te devuelvo con amor los dolores que vienen de ti y de nuestro linaje de tu lado y que hoy sé que no son míos. A partir de acá, papá, yo me ocupo de mi vida porque ya soy grande y puedo hacerlo. Respiramos profundo y les dejamos esa frasecita por ahí, ¿ok?
Ahora vamos a hablar de otro ejemplo. Laura nos va a hablar de cuando hay agresión. Ok, cuando hablamos del tema agresión, sabemos que puede ser física o psicológica. Puede estar presente ambas, por lo general, pero puede ser individual también. Cuando nosotros como adultos, como lo mencionaba Carla, reconocemos que en nuestros comportamientos hay características similares a ese agresor, que en mis relaciones, ya sea de pareja, profesionales, presento características similares, que me gusta llegar y humillar a las personas, porque me gusta que todo sea perfeccionista, que todo esté perfecto. Entonces, como no está hecho como yo quiero, puedo llegar y señalarte, puedo llegar y decirte, porque me convierto en una persona muy rígida, porque dentro de mí hay un niño que está herido, hay un niño que sufrió una injusticia, pero en ese momento, como yo estoy actuando como adulto, no me doy cuenta. Simple y sencillamente reacciono. Reacciono de forma agresiva, reacciono de forma enojada. Y en esta parte del ejemplo de la agresión, también viene muy ligado al abandono, porque a pesar de que puede ser que papá esté presente físicamente, hay un abandono emocional, tanto de papá como de mamá. Mamá está en su situación tratando de resolver y sanar. Y papá está con lo que él aprendió y por eso se hace agresor. Entonces venimos arrastrando muchas huellas de la infancia. Ya como lo vimos en el programa anterior, podemos arrastrar, tener características de todas, pero siempre hay dos que sobresalen más. Entonces, cuando pasamos este tipo de eventualidades en nuestra niñez o en nuestra vida, es cuando vamos reconociendo que nuestros comportamientos nos van dando la luz para encontrar qué es lo que realmente nos lastima. Entonces, como lo mencionaba Carlos, ok, yo como adulta, ¿qué estoy reconociendo? ¿Cómo estoy actuando? Bueno, yo actúo de esta manera ante tal situación. O hasta puedo llegar a hastiarme en algún momento y huir, estar cansada de tanta agresión, de tanta palabra. ¿Por qué? Porque la vida nos va a repetir y repetir y repetir el esquema hasta que nosotros comencemos a sanar, porque lo atraemos para el aprendizaje. Entonces, como adultos, ¿qué decisión podemos tomar? ¿Quedarnos en la víctima y seguir siendo igual? Yo soy así. Es la respuesta de muchos de nosotros. Es que yo soy así, ¿verdad? Y no querer reconocer todo eso que nos duele y querer seguir sufriendo el resto de la vida. O hacer conciencia y quiero cambiar, ¿verdad? Quiero hacer ese cambio, me permito reconocer qué hay dentro de mí que duele para poder hacer ese cambio. Ya con que hagamos ese reconocimiento, dimos un gran paso para seguir adelante. Y como dice Carla, sí es importante ya en este momento, cuando tomamos la decisión de cambiar, sí buscar ayuda, buscar una guía que nos permita iniciar este proceso de sanación. Porque por lo general este tipo de procesos es enfrentar nuestro dolor y son bastante, nos aflige bastante, ¿verdad? Entonces siempre es importante tener compañía.
¿Para qué? Para abrazar a ese niño, como les dije anteriormente, que recibió abandono, a ese niño que fue rechazado de cierta manera, ¿verdad? O a ese niño con un padre frío, autoritario, agresor. Cuando nosotros reconocemos qué comportamientos, qué características estamos repitiendo y queremos cambiar, nos lleva, como dijo Carla anteriormente, a sanar ese niño. Y agresiones hay muchos, muchos ejemplos, ¿verdad? De tipo de agresiones. Hay muchos comportamientos. Por lo general vemos personas que caen en adicción porque no tenemos la fuerza de papá. Está ausente. Entonces, para agarrar esa fuerza de la vida de un papá ausente, no, bueno, nos refugiamos en otro tipo de cosas, como puede ser la adicción, ¿verdad? Y así, cualquier cantidad de ejemplos. Rodamos y rodamos en la vida, como les dije anteriormente. Posiblemente sea un niño que sea con problemas de estudio, que no termine una, una primaria, o le cueste terminar la primaria, pasa a la secundaria le cuesta, pasa tal vez de una secundaria diurna a una nocturna para una segunda oportunidad, pero no es una persona que concreta, es una persona que posiblemente hasta la veas en algún momento en un papel pasivo, pero le hablas y explota inmediatamente, ¿verdad? Entonces, acá es, como les dije anteriormente, ir reconociendo y tomar la decisión, ¿verdad? De querer hacer el cambio, y todo proceso de sanación, como lo hemos dicho anteriormente, no es lineal. Así que es algo de valientes, es algo que nos, como les dije anteriormente, nos va a traer muchas cosas que a veces hasta bloqueamos, pero eso nos permite ir integrando a papá en nuestra vida. Y como Carla anteriormente, también les traje unas palabras de sanación que nos enseñan en la parte sistémica. Entonces, igual, si desean, cierran sus ojos, ponen su mano izquierda en el corazón, su mano derecha en la boca de su estómago y vamos a repetir. Papá, todavía estoy rabioso, pero hoy elijo tomarte como padre. Por favor, tómame como hijo. Papá, tú eres el grande y yo el pequeño. Tú das y yo recibo. Papá, hoy elijo honrarte y reconozco que tus asuntos no me meto. Los respeto y no te juzgo. Gracias, papá, por darme la vida. Tomamos la respiración y volvemos. Ahora vamos con otro ejemplo que nos va a dar Carla. Gracias, mi gente. Yo les voy a hablar de la muerte, ¿ok? ¿Qué pasa cuando papá muere? Por supuesto, ya sea papá o mamá, esto nos va a dejar un vacío y un dolor muy difícil de manejar, como hablábamos cuando vimos duelo, pero hoy nos vamos a referir particularmente de papá. Pero sí, esto a veces ocasiona que como niños y niñas crezcamos muy rápido, que tratemos de solventar la pérdida del padre, que eh, realmente tengamos que lidiar con eso que ya no está. Cuando somos niños, a veces queremos proteger, cuando los niños viven esto, a veces los adultos y adultas queremos proteger al niño o la niña de la muerte de su papá, entonces tratamos de no hablarle de esto, se lo negamos, no le permitimos, por ejemplo, ir al entierro, ¿verdad? O incluso ver a su papá. Creo que es importante considerar que si las condiciones lo permiten, es importante que ese niño o niña tenga la posibilidad de tener un cierre y de despedirse.
Porque cuando no tenemos cierre y no nos despedimos, arrastramos esto toda la vida. Y saben qué, gente, también nos pasa cuando perdemos como adultos a nuestro papá. Porque cuando perdemos a nuestro papá pasan cosas interesantes de adulto. Uno, o se despierta la fortaleza del lazo que tenemos con ese papá, que ya no está, o bien se despiertan las heridas y las culpas. ¿Ok? Y eso todos los que hemos perdido a una figura tan importante o hemos estado cerca de una persona que ha perdido lo podemos ver. Literalmente casi que lo podemos ver hasta en los velorios y en los entierros. Pues ves quién está llorando por un lazo, sí, perdido, pero también ves quién llora con culpa, quién llora con herida, quién llora con rabia. Ahora, ¿cómo ayudamos a niños y niñas cuando están pasando por esto? Yo creo que lo más importante es, y por supuesto siempre cuidando al niño o niña, acompañándole, explicándole, dándole muchísimo amor, pero es importante dar la oportunidad de que se pueda despedir y que también tenga su propio cierre. Eso es súper, súper importante. Si por alguna razón el papá murió antes de que el niño o niña lo pudiera conocer, como dijimos anteriormente en abandono, también introducirlo a su vida, permitir que le conozca por fotos, por historias, por la relación que nosotros tuvimos con esa persona, por la forma en la que nos referimos a ese papá y ayudándole a darle un lugar en nuestro corazón a ese papá que ya no está, a darle un lugar en la vida, un lugar sano. Pero también es muy importante que en el proceso podamos aceptar ese destino de muerte con respeto y amor. Y esto les va a sonar raro, pero la muerte también se respeta, ¿ok? Porque también es parte de la vida y es algo que no podemos evitar. Y es parte de lo que podemos hacer para acompañar. Cuando ya somos adultos, lo primero, como siempre, es tomar conciencia de que tenemos un duelo que no hemos terminado, que no hemos cerrado y que no nos hemos despedido. Tomar con gratitud a nuestro papá tal cual fue, independientemente si lo conocimos o no. Pero también creo que muy importante en el duelo es dejar de proyectar nuestras expectativas en el papá que murió. ¿Y a qué me refiero con esto? Gente, hay personas que pasados muchos años siguen todavía, por ejemplo, penando la muerte de su papá y diciendo, es que las cosas serían diferentes en mi vida si mi papá todavía estuviera aquí. Es que si mi papá estuviera aquí, él me hubiera ayudado a hacer tal cosa, me hubiera ayudado a decidir la otra, me hubiera acompañado cuando me dio miedo tal otra cosa. Y bello, eso es depositar en una persona que ya no está, eso es buscar la vida donde lo que está es la muerte, es buscar la vida entre los muertos, diría alguien que yo conozco y aprecio mucho, mi querido amigo y constelador James Evans. Una vez usó esa frase en un proceso conmigo y fue bien interesante y fuerte. ¿Ok? A veces buscamos la vida entre los muertos y no se trata de eso. Entonces, liberar de esas expectativas a la persona que murió, lo libera a él y nos libera a nosotros. ¿Ok? De una u otra forma. Entonces, básicamente tiene que ver con vivir el duelo y nuevamente integrar a papá. Les traje también unas frases sanadoras para que podamos trabajar esto. Así que si perdiste a tu papá, ya sea hace mucho o recientemente, te pido que pongas una manita en el corazón. Puedes hacerlo con ojos abiertos o cerrados. Y te voy a pedir que lo escuches en tu corazón y si quieres lo puedes repetir. Cerramos los ojitos y decimos, papá, honro tu destino y tu experiencia de vida así tal cual fue, sin juzgarla. Y respeto y dignifico el modo y el momento en que aconteció tu muerte, ya que así fue como tu alma decidió partir. Ya comprendí que no necesito mantenerme en el dolor para estar conectada contigo. Hoy elijo conectar contigo a partir del amor. A partir de ahora te pensaré desde el amor y la gratitud por la vida, sin lamentarme por mis fantasías
de lo que podría haber sido mejor o no fue, o de lo que podría ser mejor si vos estuvieras aún con vida. Hoy renuncio a atarme a la muerte y buscar sentido entre los muertos. Hoy te honro tomando mi vida, porque soy grande. Hoy me despido de ti y me quedo en la vida siguiendo mi propio camino. Como adulto, a partir de hoy, yo me ocuparé de mí misma o de mí mismo y te recordaré en los momentos significativos de mi vida para honrarte y compartir contigo lo que me pase desde la conexión de nuestras almas. Te amo, papá. Damos una respiración profunda y podemos volver. Y ahora Laurita nos va a hablar de un ejemplo más, que es el ejemplo del padre que está lejano por alguna razón. Ok, hoy yo les voy a comentar el padre lejano por situación de trabajo. Y esa lejanía no solo significa que está en un espacio físico diferente, sino que a veces, a pesar de que conviva con la familia, es un padre que siempre está ausente porque siempre está en su lugar de trabajo. La prioridad siempre es su lugar de trabajo, el tiempo siempre es su lugar de trabajo. Entonces, por lo general, en este tipo de situaciones, cuando hay hijos, cuando hay niños, alguno llega a tomar de forma inconsciente ese lugar de papá. Como papá no está presente, ese hijo es el que le ayuda a mamá con sus hermanos, ese hijo es el que está con mamá ante una situación, ese hijo es el que siempre llega y le pregunta, papá, tengo una actividad en la escuela, ¿me puedes acompañar y todo? Y a veces hasta papá le dice que sí y no llega. Es que salió una reunión de emergencia, es que pasó tal cosa en la empresa, es que pasó tal cosa en el trabajo. Ese tipo de situaciones, digamos, si el papá estuviera conviviendo con la familia. Igual pasa cuando el papá sale del país, ¿verdad? El papá sale del país, el papá, una comunicación por teléfono, por correo electrónico, Cuando y se les tiene que migrar, por ejemplo. exactamente cuando tienen que emigrar y posiblemente me van a salir los papeles para poder estar con ustedes en Navidad, pero resulta que no, ¿verdad? Entonces ahí son un montón de promesas que no se llegaron a cumplir, en primer lugar. Y en segundo lugar también existe ese abandono. Y como existe ese abandono de figura paterna, algunos, como les dije anteriormente, de forma inconsciente, llegan a tomar esa figura. Y en casos muy severos, hay una persona con quien yo estoy trabajando que desde pequeño, o sea, no llegan hasta dejar de vivir como su infancia, ¿verdad? Todas sus etapas, porque a pesar de que papá es el proveedor, está lejos, es el proveedor, pero emocionalmente, psicológicamente toman la figura de papá, entonces es el hermano que cría a los demás hermanos. El hermano que los corrige, el hermano que los apoya, el hermano que los regaña, el hermano que los abraza, el hermano incluso que en ocasiones pues está ahí cuando mamá no está presente, porque también mamá está en su situación enfrentando esa parte de lejanía. Y, y llega un momento que aunque se hagan grandes, sean adultos, sigue siendo el papá. Sigue siendo el papá que se preocupa si ya mis hermanos tienen trabajo, si mis hermanos tienen que comer, voy a ayudarle a mi hermano porque se quedó sin trabajo y tengo que apoyarlo económicamente, tengo que ayudarlo a buscar un empleo. Asumen tanto el rol de papá que el verdadero papá, su progenitor, se convierte en un proveedor. ¿Verdad? Entonces, ¿qué pasa con estos seres cuando viven este tipo de lejanías en su niñez cuando son adultos? Bueno, primero que son personas muy controladoras, son súper controladores. Ellos tratan de tener todo bajo, o sea, con sus hilos todos en la mano, todo lo tienen que tener claro. ¿Por qué? Porque hay un temor de que si no lo hacen,
se les pueda ir esa otra situación, se les pueda ir a ese ser con quien están, ¿verdad? Que también es donde les marca montones el abandono, es que prácticamente el abandono encaja en todos los ejemplos, ¿verdad? Siempre hay una figura de abandono. Entonces, a ese miedo de quedar otra vez solo, que fue cuando papá se fue, o cuando papá no está presente, o que papá no estuvo en mi acto cívico, que papá no fue a recoger mis notas, que era mi presentación principal, a tener miedo otra vez de vivir eso, ¿verdad? Me arraigo mucho a las relaciones y trato de controlarlas para que no se vayan. Y aguanto, sin importar lo que esté pasando. ¿Verdad? Entonces, como decía Carla, bueno, ya lo hemos mencionado en los ejemplos anteriores, creo que en todo se aplica, ¿verdad? Cuando somos adultos, ¿cómo comenzar a trabajar? Cuando somos niños, pues sí es muy importante nosotras como madres llegar a identificar la situación, a sanarla, porque primero, si nosotras estamos bien, vamos a poder estar bien con ellos y vamos a poder darle la guía que ellos necesitan aunque papá no esté presente y darles ese acompañamiento. Y como mencionaba Carla con ejemplos anteriores, bueno, solventar la forma que aunque papá no esté presente, pero darle la importancia a papá. La Y figura. Ujú. claro, y también un papá de que no estuvo presente, pero te vio por videollamada, pero te hizo un mensaje. Que papá esté también fomentando esa parte, ¿verdad? Sería como la parte más sana. Y como adultos, cuando ya vamos reconociendo nuestros comportamientos, ya sabemos lo que sigue. Permitirnos reconocer, permitirnos aceptarlos, hacerlos conscientes y comenzar un proceso de sanación, ¿verdad? En todas, creo que en todos los ejemplos, en todas las situaciones que vayamos a vivir, alguna herida por no tener a papá en nuestras vidas, siempre ese va a ser como el proceso, llegar y buscar, o sea, reconocer, hacer consciente y tomar la decisión, ¿verdad? Tomar la decisión de querer hacer cambios y meternos al proceso de sanación, que es importante reconocer que es un proceso, creo que de toda la vida. De toda la vida. Exacto, porque no es un proceso que, bueno, en un año que fui donde el psicólogo lo logré. Recordemos que siempre son avances. Y esos avances, bueno, voy progresando, pero resulta que voy progresando y puede venir otra situación que me volvió a marcar y me volvió a hacer ruido por lo que viví. Entonces es un proceso constante, es un proceso donde vamos reconociendo, estos pequeños pasos nos van haciendo ver de verdad cómo vamos avanzando y de verdad cómo vamos sintiéndonos tan diferente hacia nuestros padres, hasta nuestro papá. De verdad que es algo, se puede decir mágico, cuando nosotros comenzamos a sanar y comenzamos a integrar a ese papá en nuestra vida y comenzamos a entender, como lo dijo Carla al puro inicio, que son papás también con dolores, que son papás también con heridas. Nosotros vemos a papá de otra manera y de verdad que nuestra vida comienza a cambiar. Definitivo, Lau. Definitivo que sí. Y qué importante, cuidadores, cuidadoras, mamás, y hablo en general, ¿verdad? Porque sabemos que combinaciones de familia pueden haber de todo. Qué tan importante es darle ese lugar a papá, sea quien haya sido, gente. Y sé que merecemos a veces estar enojadas, enojados por algo que esa figura hizo. Sí, no voy a negar eso. Pero porfa, no carguemos a los niños, a los que vienen detrás de nosotros, con nuestro propio dolor, ¿verdad? Eso es súper importante, creo, en el proceso. Pero bueno, antes de terminar, que ya casi terminamos, Laura y yo queremos darle un regalito a nuestros papás, así que cada una prepara un mensajito para su papá ahorita a pocos días del Día del Padre. Entonces, mi querida Lau, no sé si quieres empezar con el tuyo. Hoy comienzo yo. Bueno, me emociona mucho.
Sinceramente me emociona mucho y si se me corta la voz, pues es parte del amor y la emoción que siento en este momento por querer darles unas palabras a mi papá. Hoy quiero decirle gracias, gracias, gracias por darme la vida. Gracias por cada lección donde ha sido mi maestro. Gracias por las oportunidades que me ha dado y la libertad que me ha dado para tomar mis propias decisiones de aprendizaje y crecimiento. Y le agradezco tanto, de verdad, que se diera la oportunidad de querer crecer conmigo en todos mis procesos. Hoy le digo que lo amo, que lo ha hecho muy bien y que estoy muy feliz de estar a su lado. Y papá, hoy te digo, te honro y te bendigo con todo el amor del mundo. Para mí sos el mejor. Te amo mucho. Qué lindo, Lau. Qué lindo. No, no se vale, ya yo estoy conmovida y voy a empezar a dar el mío. Traté de contarme lo más que pude, pero es que es algo que en verdad lo siento mucho y se me quiebra mucho la voz. Bueno, voy yo con Papito. Papito, hola. Cuando escuches esto, quiero decirte que hoy te honro y que honro tu vida tal cual fue y tal cual es. De verdad que hoy comprendo que por circunstancias de vida tú fuiste un hombre que te hiciste a vos mismo, solito, en muchos momentos de tu vida. Y hoy quiero declarar públicamente mi amor por ti y mi admiración, por tu fuerza, por tu perseverancia, por tu valentía, por todo lo que eso significó. Gracias, gracias infinitas por darme la vida. Sin vos yo no existiría y atesoro en mí todo, todo lo bueno que veo en ti. Gracias, papito, por la fuerza, el norte y la valentía para vivir, para disfrutar, para mejorarme cada día. Porque sé que todo eso viene de vos también y te amo y te lo agradezco. Sé que tengo tu bendición para vivir mi vida. Cada vez que te veo, cada vez que nos despedimos, me das tu bendición. Y sé de verdad que sin importar qué haga, sin importar a dónde vaya o qué decida, vos me amas y estás orgulloso de mí. Y me lo haces sentir. Te amo, papito. Feliz Día del Padre y gracias por existir. La respiro profundo. Crean, no crean, chicos, gente hermosa, es muy emotivo y cuesta mantener el control cuando uno quiere decir estas palabras de verdad. Así que con mucho amor, gente linda, les compartimos lo que sentimos. Quisimos honrar a nuestros papás públicamente. Ojalá quien lo tenga en su vida pueda honrarlo. Ojalá quien no tenga su vida pueda integrarlo. ¿Ok? Es lo más que pedimos, que puedan tomar a papá. Así que con esto creo que cerramos tema. Y antes de despedirnos, quiero que Laurita, le voy a dar las palabras a Laurita porque les va a hacer una invitación aquí en nombre de las dos. Bueno, primero, gracias por el acompañamiento. Luego, de verdad, un abrazo gigante a sus papitos, como dice Carla, estén o no estén presentes, honrenlos, intégrenlos en su vida. Es realmente muy valioso. Y quererlos invitar que el próximo sábado 8 de julio vamos a tener un taller virtual de 9 de la mañana a 12 mediodía. Ya en nuestras redes está la información arriba por si desean conocer más, por si desean contactarnos, ahí están nuestros números de teléfono, entonces quedan cordialmente invitados y esperamos verlos pronto con nosotros. Y muchas gracias. Definitivamente, gente, cordialmente invitados. Vean la información en redes. Creemos que todo empieza por nosotros y les invitamos a trabajar el tema de creencias, como les dijo Lau, el 8 de julio. Así que les esperamos a todos y que ojalá sea enriquecedor para todas las personas que nos acompañen en ese taller. Bueno, nos despedimos deseándoles
un maravilloso fin de semana y nos vemos en 2 semanas en un nuevo episodio de 3 partes. Un besote, les queremos mucho. Hasta luego.